Hola, ¿cómo están? En este video lo que voy a hacer es mostrarle un modelo de balance o de estados contables de una asociación civil. Comenzamos primero por el índice para hacerlo bien prolijo, donde hacemos un detalle de todos los puntos que va a contener estos estados contables. En este caso, el índice comienza por la comisión directiva, revisores de cuentas, la memoria, los estados contables completos, los básicos, información complementaria con notas y anexos, el informe de los auditores independientes y finalmente el informe del revisor de cuentas. Yendo directamente a los temas contables del balance, nos encontramos primero con el estado de situación patrimonial, donde vemos desarrollados las distintas partes de un balance. El activo, que se puede dividir en activo corriente y no corriente, de acuerdo a la antigüedad de ese activo. El pasivo también se divide en corriente y no corriente. Y el patrimonio neto. Dentro del activo podemos tener cajas, bancos, otros créditos. Dentro del activo no corriente, lo más común son los bienes de uso. En el pasivo corriente, las deudas fiscales a un plazo menor de un año, otras deudas también con ese plazo, fondos con destinos específicos, y en el pasivo corriente otras deudas con un plazo mayor de un año. Luego pasamos al estado de recursos y gastos, donde encontramos recursos ordinarios y gastos ordinarios. También nos podemos encontrar con recursos extraordinarios, que son los aportados por algún ente externo a la organización, como sean empresas o organismos estatales, que en estos casos específicamente nos dicen de qué tipo de actividad debemos desarrollar en la organización. Por eso se lo menciona como recursos extraordinarios. Siempre se hacen los estados contables en forma comparativa con el año anterior, en este caso a diciembre de 2020 y diciembre de 2019. En el caso de los recursos extraordinarios, se dividen para fines generales o específicos, y los gastos ordinarios, gasto de administración, depreciaciones de bienes de uso, y puede haber otros tipos de gastos como gastos operativos. Todos los temas financieros, incluyendo el ajuste por inflación, están dentro de estos rubros: diferencia de cotización y resultados financieros. Acá lo que llegamos es a un superávit o déficit del ejercicio. Lo que se muestra como superávit es el monto en positivo, y justamente en este caso el año anterior tuvieron un déficit del ejercicio con un importe negativo. Otro de los cuadros del estado del balance es el estado de evolución del patrimonio neto, donde indicamos originalmente cuál fue el capital de la organización, si hubo ajustes al mismo, el total, si hubo alguna reserva, superávit acumulados, y la comparación con el ejercicio anterior. Luego el estado de flujo de efectivo, donde indicamos qué montos en efectivo teníamos al inicio y al final, y justificamos el porqué de la diferencia con los distintos cobros y pagos. Luego tenemos las notas a los estados contables, donde en general el contador dice de qué forma se prepara el balance. Tengan en cuenta que en la teoría los estados contables deberían ser realizados por la organización, y el contador lo único que tiene que hacer es una auditoría de dichos estados contables. Esto en las organizaciones grandes es lo que se realiza, ya que los estados contables los arma personal interno de la organización. Bueno, son todas las notas contables que tenemos que exponer, los criterios de medición que hicimos con el ajuste por inflación. Estas son otras notas donde hacemos una ampliación de la información que contiene las distintas cuentas. Por ejemplo,
lo que es disponibilidad. Tenemos cajas, tenemos un banco, tenemos otro banco en moneda extranjera, tenemos una aplicación de una billetera electrónica. Dentro de otros créditos tenemos cuentas por cobrar, anticipos ampliados, gastos pagados por adelantado, retenciones sufridas, impuesto al crédito y crédito bancario. Pasando al pasivo, tenemos como deudas fiscales, sueldos y jornales, contribuciones de seguridad social, aportes, distintos sindicatos, retenciones a pagar a la FIP, UTEDIC, planes de facilidad de pagos, intereses, cargas sociales. Finalmente, en otras deudas aparecen los anticipos recibidos, proveedores a pagar, indemnizaciones a pagar, provisión por indemnizaciones, por vacaciones, depósitos en garantía, préstamos a pagar. Siempre comparativo 2020 con 2019. Luego pasamos a los anexos, que está compuesto del anexo de bienes de uso, donde indicamos los distintos tipos de bienes de uso que tiene la organización a su nombre. En estos casos son terrenos, edificios, muebles, instalaciones y equipos. En el anexo 2 es un activo, son los activos, si los hubiera también pasivos en moneda extranjera, donde decimos exactamente qué cantidad de moneda extranjera tenemos, el tipo de cambio oficial al cierre y el monto en la moneda local, pesos. Acá tenemos el anexo 3, donde hacemos un desarrollo de todos los recursos ordinarios y algunos extraordinarios que recibió la organización. Vamos a ver, por ejemplo, cuotas de asociados, contribuciones, padrinazgos, eventos, donación de inmuebles, donaciones recibidas en especie, subsidios de provincias, subsidios de empresas, subsidios o pagos de asociaciones de fomento, GELP Argentina, diversos ingresos, beneficios de ATP en su momento en el año 2020. También se pone acá las diferencias de cotización que fueron ingresos extraordinarios. Acá está agrupado como gastos generales de administración, pero se puede separar también en gastos operativos los distintos gastos que tuvo la organización, como son sueldos, cargas sociales, sindicatos, indemnizaciones, otros gastos, honorarios, servicios generales, mantenimientos, movilidad, contribuciones, impuestos, seguros, medicamentos, y otros impuestos, gastos bancarios, gastos por eventos, intereses y multas, comisiones, amortizaciones de bienes de uso, etc. Finalmente, lo que viene es el informe del auditor independiente sobre estos estados contables y el informe de donde, donde el contador lo que hace es expresar, bueno, que le pareció correcto todo lo visto anteriormente y la quiebra. Esto sería básicamente un estado contable típico de una organización de la sociedad civil.